billetera. Suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio. Y ya lo presento, está con nosotros profe de historia, historiador, parte del archivo histórico de la memoria de la Municipalidad de Necochea, que ya desde hace varias semanas viene contándonos pequeñas, grandes, insólitas curiosidades y cositas que han pasado en Neco no hace tanto. Ale, muy buenos días una vez más. Buenos días, Adrián. Gracias por la presentación. Y sí, y ahora viene una más que, al igual que la anterior, tiene un tono, ¿no?, que nos habla de nuestros legisladores, que nos hablan de eso que nos contabas que en su momento se elegían intendentes con el Consejo Deliberante muy vinculado, ¿no? Y estamos en un 2025 con elecciones y está bueno hablar de qué pasaba en un año de elecciones en Necochea, con un dato que creo que no muchos conocen. Tal cual, tal cual. Sí, para ponernos en contexto vamos a hablar de una elección municipal que se realizó en el año 1928, vamos a ver qué pasó con eso, para recordar aquello que habíamos contado alguna vez. Todavía en estas épocas la elección del intendente no era directa, esto es, la ciudadanía votaba concejales, las listas eran de concejales, y en la primera reunión de ese consejo, del nuevo Consejo Deliberante, cuando asumían los nuevos concejales, de entre ellos elegían uno que iba a ejercer la intendencia municipal o que iba a ejercer el departamento ejecutivo. También habíamos contado en otra oportunidad que todo el proceso electoral, primero que estaban separadas las elecciones, tanto municipales como provinciales y nacionales, se realizaban en distintas fechas. Mirá. Las elecciones provinciales... Hoy nos peleamos tanto para ir todos una sola vez a votar, mirá. Concurrentes o no concurrentes. Del mes de abril se realizaban las elecciones provinciales, digamos, de legisladores provinciales, y el tercer domingo de noviembre se realizaban las elecciones municipales, las elecciones de concejales. Pero además, en aquellos tiempos, la comuna tenía muchas más atribuciones que ahora, digamos, no intervenía la justicia electoral o la junta electoral que funciona ahora, sino que era la propia municipalidad que elaboraba los padrones, sobre todo los padrones de extranjeros, donde los extranjeros tenían que inscribirse para poder votar y tenían que cumplir con algunos requisitos, y además ese Consejo Deliberante organizaba todo el día de la votación, hacía la contabilidad después, y finalmente en una sesión especial tenía que juzgar el proceso electoral para la aprobación o no de lo que había sido tanto el proceso electoral como el resultado de las elecciones. Por lo que me estás contando, a mí se me levantan muchas banderas rojas de cómo controlar esto, ¿no? Hoy hablamos de voto electrónico y todo lo que la sospecha de que puede estar manejada la votación. Lo veo todo muy artesanal, ¿no? Y difícil de ver quién votaba qué y a dónde iba mi papelito. Sí, y sujeto también a los avatares de la política. Más adelante, estamos en 1928, unos 15 años más adelante, se va a modificar esto con la conformación de la justicia electoral como un órgano independiente, claro, que juzga o que controla. Los propios que votaban no sean los propios que se controlen a sí mismos. Es por ahí, es por ahí. También, como la última introducción que podemos hacer, lo que vamos a ver hoy es algo que suele pasar, que sigue pasando, y que tiene que ver, bueno, con una cuestión casi con una regla de las ciencias políticas, y es que cuando una organización o un partido político, seguramente por méritos propios, alcanza la hegemonía no siempre gana las elecciones, sí, cada vez tiene más votos, junta a todos los concejales. Lo que termina pasando es que cuando nadie de afuera le pone en peligro su continuidad, explota por adentro. El drama interno de decir, che, quiero ser yo el que está ahí y no el de siempre. Claro, cuando otra vez, ¿no? Una organización política consigue la hegemonía, la ruptura es por adentro. Bien. Vamos a contar un ejemplo de cosas que siguen pasando, ¿no? Tanto en los ámbitos municipales como nacionales. Sí, tal cual. Nos metemos de lleno entonces en una sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 1928. El Consejo Deliberante tiene que
juzgar las elecciones que se habían hecho el tercer domingo de noviembre de ese mismo año. Y vamos a leer la resolución que presenta la comisión, ¿no? El despacho de la comisión para someter a votación. Y dice así, de una, dice, desde que se... tenemos que contar. Hablamos de la hegemonía. ¿Quién tenía la hegemonía en la década de 1920? El radicalismo. El radicalismo era... El radicalismo tanto con Irigoyen, Claro. Sí. también en la cuestión local. Desde el año de las elecciones de 1918, todas las elecciones las había ganado el radicalismo, con una sola excepción, en el 27, que habían ganado los conservadores. ¿Vos me estás diciendo que el bloque de radicales se rompió en Necochea en ese momento? Fíjate vos que parece que sí. Algo que nunca ha ocurrido en la continuidad de la historia. No. Perdón. No solo los radicales, ¿no? Pero fíjate que en el 27 ya habían ido divididos, otra vez, ¿no? La hegemonía van divididos, pero en esa elección, al ir divididos, se las ganan los conservadores. Los conservadores vuelven al gobierno y duran unos meses, porque se descubre un desfalco importante de las cuentas municipales. Entonces, el Consejo Deliberante, bueno, conocemos este proceso, ¿no? Una comisión investigadora, la destitución del intendente, y el que queda como intendente interino es un radical, que era el presidente del Consejo Deliberante. Bien. Ahí se convoca a elecciones, y entonces, ahora sí, dice que desde que se diseñaron las dos tendencias políticas que concurrieron a los comicios con listas diferentes, son dos listas radicales. Los conservadores no participan en esta, habían quedado un poquito flojos de papeles. Claro. Entonces era cuál de las dos opciones radicales iba a ganar, iba a tener el próximo intendente. Dice, se insinuó la lucha y propaganda en forma marcadamente desigual. Quien dice esto es un concejal radical, ¿no? Bien. Dice que el comité Emiliano Abásolo, las dos listas eran, una era la lista Emiliano Abásolo Bien. y la otra era la lista Hipólito Yrigoyen. Bien. ¿Sí? Que el comité Emiliano Abásolo contó incondicionalmente en todas las ocasiones con el comisario de policía, señor Fernández. Vamos al frente. Funcionario traído ex proceso para ejercitar, enumera acá, venganzas personales, Epa. Oh. castigos corporales, vejámenes, calaboceadas y todo género de abusos, porque etcétera, Sí. contra modestos y buenos ciudadanos, sin más delito que pertenecer al comité Hipólito Yrigoyen. Bueno, como que estaban ahí como coaccionados para votar a determinado Un poco candidato. fuerte, ¿no? Dice, Sí. todos los señores concejales recuerdan numerosísimos casos de atropellos y abusos cometidos por el comisario Fernández, con fines electorales. Mira. Lo que cuanto menos ha hecho es sustraer la libreta cívica a ciudadanos que no comulgaban con el comité Abásolo. Hay una costumbre que venía del siglo XIX, para votar se necesitaba la libreta cívica. Entonces, sin libreta cívica no se podía votar. Bueno, como ahora sin el documento Claro, se puede exacto. votar, ¿no? Pero ahí se lo quedaba el policía, era mucho más oscuro. Sí, o se usaba, eran otros tiempos, ¿no? Se usaban libretas cívicas para poner un votito. También. ¿Sí? Bien. La amenaza del destierro del partido, Epa. palizas, etcétera, han sido otros tantos recursos puestos en práctica. Recordamos, es un sector del radicalismo que acusa a otro sector del radicalismo de estar haciendo estas cosas. Si alguien se enganchó Bien. justo ahora, no se oculta tampoco a este honorable cuerpo, precisamente por haber tenido la mayor participación en el asunto. ¿Qué pasa acá? Dice que en los últimos meses del año, con motivo de irregularidades cometidos por la administración anterior, los conservadores, Sí. este cuerpo resolvió suspender al intendente, que era conservador, y poner en posesión del departamento ejecutivo al presidente de este consejo. ¿Sí? De ahí veníamos. Con carácter de interinato, una situación de emergencia accidental, extraordinaria, provisoria, que se debía limitar como funcionario a atender los servicios públicos más urgentes. Pero ¿qué pasa? Este funcionario decidió hacerse proclamar candidato a intendente, auspiciado por el comité Emiliano Abásolo, y convertir así la intendencia en una especie de sucursal de aquella entidad política. Bien. Lo acusaban de utilizar su posición para... De intendente para
juntar votos, ¿no? Percibe el intendente. Mira qué justo Adorni. El intendente Qué justo. interino percibe emolumentos de intendente destinados para viáticos, no cobraban salario los intendentes, ¿no? Sí. Cobraban viáticos, y todos los viajes que emprende son en calidad de candidato y no de intendente. Bien. Utilizaba su posición para sumar votos, para hacer proselitismo. Para hacer política. Otra práctica en estas épocas también tenía que ver con la contratación de empleados municipales, otros tiempos, lejanos tiempos donde los trabajadores no tenían ningún tipo de estabilidad, ¿sí? No había leyes laborales. Entonces pasaba con y con otros, ¿no? Cada nuevo intendente reemplazaba a todos los trabajadores y ponía a sus amigos. Sí. O sea, y siguió pasando hasta los 90, ¿no? Pero digamos sí, que... Los iban dejando. Hasta los 90. Estás bueno, ¿eh? De tajos VIP y cosas por el estilo. Pero bueno. Claro, pero digamos que en esto de reemplazar absolutamente a todos. A todos, Claro. sí. sí. Claro. Bien, sigue. Esta presión, ¿no? La actuación del Comité Emiliano Abasolo, su lista desde la Intendencia, llegó a concretarse en forma más intolerante, parece que las otras no llegaban a tanta intolerancia, Una más. y oscura en algunas localidades del interior de la campaña, especialmente en Ramón Santamarina, donde la población vive desde largo tiempo bajo el régimen del terror. Esto dice el despacho del Consejo Deliberante. Sí, O sea, sí, esto sí. no es una opinión, esto está, o sea, obviamente lo firman, pero esto pasó por el Consejo Deliberante. Es la opinión del Consejo Deliberante, después vamos a ver dónde estaba si alguien quiere ir a buscarlo. Bueno, entonces en Santa Marina viven desde largo tiempo bajo el régimen del terror. ¿Y dónde? En Santa Marina, el 19 de noviembre último, realizando una conferencia de propaganda, un acto, el subcomité Hipólito Yrigoyen, se llevó a cabo un inaudito atropello contra los tranquilos y pacíficos componentes de la manifestación. Una manifestación tranquila y pacífica siempre suena raro. En este contexto, ¿no? Sí. Sabido es que alrededor de 30 jinetes armados con la policía al frente se dirigieron a los manifestantes pretendiendo bajar de la tribuna al candidato que estaba haciendo el discurso. Se picó la campaña. Hay que hacerse una idea, ¿no? De 30 jinetes armados, la polvareda. Claro, Para también empezar. no había Sí. asfalto. Bien, sigue entonces. Sigue la acusación. Dice que un candidato, vamos a saltear el apellido para ser buenos también. Bueno. Fue en pero 1928, pero los apellidos perduran. Búsquenlo. Sí. Un candidato, el día de la elección, ¿no? Basándose en la pasividad de la policía, ya dijo varias veces que la policía jugaba, Sí. cambiaba la boleta de los sufragantes. ¿Cómo? Señor fiscal. Señor, acá. Siendo las 15 horas, nuestro fiscal de la mesa 13, aprovechando la paralización de las tareas, a las 15 horas quien ha estado fiscalizando Ya está tranqui. está tranquilo. Ahí Hasta las 6 que llega el que siempre viene tarde. hasta las 6 menos 5, sí Claro. señor. Pero a las 3 ya está más tranquilo. Bueno, a las 3 que estaba tranquilo, nuestro fiscal de la mesa 13 se retiró al baño. Ya estaba ahí Pero desde las 8 de la justo. mañana tomando mate. Los fiscales son seres humanos, también tienen que ir al baño. Y sí. Bueno, al baño de la casa en que funcionaba la mesa. Y al regresar, 5 minutos después, Estuvo tiempo en el baño, sí. notó con la sorpresa consiguiente que habían aparecido votando 18 ciudadanos mientras estaba en el baño. ¿Pero qué fue Estaban hacer? escondidos atrás. ¿Tanto tardó? Estaba tan tranquilo todo y aparecieron 18 Claro. personas en 5 minutos. ¿No? 18 en el breve intervalo en que faltó y durante el cual no existió tiempo material para que ello Claro, hubiese acontecido. Claro. Acá dos cosas. Una, nunca más lo habrán puesto de fiscal. Un fiscal, Que se va al baño. claro, sabe que no puede irse al baño y dejar la mesa Y no. al desnudo. Y menos en esa época donde no tenían manera de controlar casi nada. Bueno, Sigue el despacho de la comisión, ya va terminando, dice que la elección que juzgamos no tiene similitud en los anales democráticos de Necochea. una denuncia de fraude, ¿no? Un Claramente. escándalo, claro. Sabido es que el oficialismo, de los que ellos formaban parte 3 meses antes, ¿no? Claro. Sabido es que el oficialismo, desorbitado, enceguecido por la pasión tendenciosa, hizo uso y abuso
de todos los recursos ilegales e ilícitos para ganar la elección, en definitiva. Bueno, después de todo este despacho, obviamente leímos un extracto, es largo, tiene varias fojas. El proyecto para votar era, decía su artículo primero, decláranse anuladas las elecciones municipales realizadas en el partido de Necochea el día 25 de noviembre próximo pasado. Ahí pide la palabra otro concejal, un concejal de los otros, de los que ganaron, en definitiva, según denuncian los que perdieron con estas prácticas, y pide la palabra para rebatir el despacho de la comisión, que dice que, para empezar, es exagerado. Se encuentra exagerado en sus fundamentos, porque dice la elección no ha sido ni mejor ni peor que todas las anteriores. Ya había gente que se iba al baño y le ponían 18 votos en 5 minutos. Ya pasó esto. Claro. Y se expresó duramente contra el subcomisario Ledesma, Ahí está otra vez. de Juan N. Fernández. No. A esa altura, otro concejal de los denunciantes le interrumpió defendiendo al subcomisario Ledesma, produciéndose una violenta incidencia ¿Ahí en el consejo? en No, la sala de sesiones en la sala de del sesiones. Consejo Deliberante. Lo vamos a cerrar acá, es Se larguísimo esto. picanteó. Esto, si alguien está interesado en verlo completo, tiene que dirigirse al Consejo Deliberante y pedir el libro de actas de sesiones número 12. A partir del folio 77 Esta historieta. empieza la transcripción de esta sesión extraordinaria, donde se puede conocer la historia completa. Y se anularon esas elecciones. Esas elecciones se anularon, y con lo que terminó todo esto fue que fue intervenida la comuna por la provincia de Buenos Aires, y llegó un interventor, un comisionado, que estamos a finales, en diciembre del 28, ¿no? En enero del 29 llegó un comisionado que no era necochense, fue puesto por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estuvo también poquito tiempo porque sabemos, esto lo sabemos todos, que en 1930 directamente se interrumpió el proceso. Tuvimos otro interventor, pero en otro contexto. Sí. Exactamente, llegaron otros comisionados, pero en un contexto distinto. Bien, dos cosas acá. Por un lado, estuve tentado de no decir el año ni el partido político que... Bueno, pero es parte de la historia. No, de no decirlo al principio. Está bien, para averiguar Porque quién era. si uno lee esto Es y muy- seamos... y se adivinen de qué partido político se trata, 100 de cada 80 van a decir del peronismo. Bueno, puede ser. ¿Por qué? Conocemos o se han hecho muy conocidas situaciones similares que surgen desde el peronismo. Es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué traemos estos temas? ¿Para decir que los políticos siempre son malos? No. Los políticos, algunos son malos, otros son buenos, pero son necesarios porque forman parte del ejercicio de la democracia. Pero hay una cuestión, y es que entendemos que los procesos políticos o la forma en que se resuelven las diferencias tienen las características de lo que recordamos. Generalmente, cuando se habla de la historia política de Necochea, se habla desde el 83 en adelante, hablando de la historia democrática, ¿no? De la otra, en tanto la ilegitimidad en que surgieron algunos comisionados o interventores famosos, están viciados ya porque no surgían del voto popular. Del voto popular. Pero comprobar, podríamos haber elegido una bueno, ya contamos en un programa cómo Murga también daba esas luchas políticas, ¿no? Pero a veces, cuando pasan cosas en la actualidad, surgen oleadas de indignación justificadas, pero como es que algo que pasa ahora, porque antes, ¿no? Este mito de que no vas a comparar, antes era todo mucho mejor. En política al menos no, queda claro. Queda más que claro que no. Parece dos cosas. Por un lado, estamos hablando de seres humanos, y 100 años, hace 97 años de esto que estamos
que contamos hoy es muy poco para algún cambio en los comportamientos humanos. Y de lo que estamos hablando en definitiva también es de la disputa del poder. Lo que el poder ejerce sobre las mentes y sobre los corazones de las personas, de los hombres, podemos decir, en esta época podemos decir exclusivamente de los hombres, es tan fuerte que llega hasta estos niveles. Todos han pisado el palito a veces, ¿no? Con el objetivo del poder. Me gustó la reflexión y este recuerdo, que como decías pueden chequear, es un dato histórico, está al alcance de la gente. De cualquiera. Está al alcance de cualquiera y bueno, siempre una muy buena manera con estas crónicas de Eneco de acercarnos a esas pequeñas y grandes historias a la vez que nos hablan de mucho, y el compromiso para que estés prontito nuevamente al aire, Ale, como siempre. En 2 jueves. Bueno, está hecho entonces. Gracias como siempre por este espacio, por el espacio que tiene la historia de Eneco en el aire de la radio, una impronta que nos hemos impuesto en este 2025 como en otras ocasiones, pero darle continuidad a la historia de Eneco. Ale Andersen nos ayuda y por supuesto las ganas de que si se engancharon tarde puedan repasar toda la charla en nuestro canal de YouTube y en nuestra web.